Primer episodio de El otro como espejo personal, del libro Reacción Cero, una mirada desde el amor, de Luis Hernando Mutis Ibarra. El desarrollo espiritual sucede cuando superamos las dificultades, los problemas y los conflictos sin sufrir, con serenidad y eficiencia. El otro como espejo personal. La convivencia, el territorio de la fragua. En la época actual es más que imposible que una persona pueda vivir ajena o aparte de la convivencia con las demás personas. Cualquiera puede decir que se va a vivir a un lugar donde nadie tenga que ver con su vida, donde nadie le contradiga, es decir, marginarse de compartir con otros su vida y su tiempo. Esto no sería tan difícil. Lo único que conseguiría esa persona sería cerrarse totalmente a las puertas del éxito y por ende las puertas que lo han de conducir a su propio conocimiento y crecimiento personal. En la convivencia, querámoslo o no, nos descubrimos ante esa gran realidad. Es decir, no podríamos mantener escondidos esos defectos, reacciones dañinas y emociones y sentimientos que muchos las catalogan como negativas en el sentido de que debemos evitarlas, esquivarlas, luchar contra ellas, pero que todos llevamos dentro. Se construyen en los huéspedes oscuros que debemos aprender a gestionar. Se constituyen en los huéspedes oscuros que debemos aprender a gestionar. En esto, la persona que verdaderamente aspire a conocerse a sí mismo, a despertar su conciencia, tiene que darse cuenta que las personas que nos rodean son los instrumentos más valiosos que nos prestan una invaluable ayuda para autodescubrirnos. Prácticamente, sin ser conscientes de ello, utilizamos al otro como espejo personal. Las opiniones de los otros llegan a ser muy importantes, de valor inmenso porque, por lo común, es lo que creemos que nos define. Alguien dice que somos muy hermosos, en ese momento nos volvemos hermosos. Alguien dice que somos unos tontos y en ese momento comenzamos a sospechar. ¿Somos acaso tontos? Puede que nos enojemos, podemos negarlo, pero en lo profundo hemos llegado a sospechar de nuestra propia inteligencia. Cada uno tiene en su interioridad áreas muy oscuras, las cuales tienen diferentes características de énfasis en nuestros comportamientos, como por ejemplo, a quienes les gusta negociar, buscan personas que les guste negociar para establecer muy peculiares conversaciones y embelezarse con eso. A otros les gusta hablar mal de las demás personas y cuando alguien llega con un comentario negativo de otra persona, de inmediato salen como anfitriones los defectos de la calumnia, los juicios, las condenas y los vituperios. Cuando alguien llega a establecer una conversación sobre política, no faltan los que son afines y establecen la conversación. O cuando alguien llega a plantearnos sobre cierto tipo de enseñanzas, afloran en la persona esos naturales defectos de hablar mal de lo que se desconoce. Cuando en la convivencia una persona no es consciente de sí misma, resulta siendo títere o marioneta de los demás, o de los estímulos externos que lo manipulan, es decir, no tiene criterio propio de sí mismo, no es dueño de sí. Es conveniente entonces que se comprenda que en el común de la gente hay miles de amistades que no son amistades con lealtad, con amor, con respeto. Son amistades establecidas por nuestros defectos, porque son afines en sus costumbres, en sus comportamientos, o sea, en la forma de ser. Así se buscan entre chismosos, entre borrachos, entre envidiosos. Ahora, si deseamos saber quiénes somos, tendremos incluso que cerrar los ojos, tendremos que ir hacia adentro. Tendremos que olvidarnos del mundo entero, tendremos que olvidar lo que dicen sobre nosotros. Tendremos que ir profundamente dentro de nosotros mismos y encontraremos nuestra propia realidad. En nuestras relaciones con las otras personas
y recordando la ley de la electrodinámica de que los polos semejantes se repelen, algo semejante ocurre en las relaciones humanas, en donde las características que producen malestar e incomodidad en el propio sentir cuando alguien nos cae mal, o como se dice popularmente en Colombia, nos cae gordo. Para decir simplemente, la no afinidad se manifiesta de forma muy clara y directa, y es porque al detectar un estado interno que nos repele, aquello que nos molesta, es porque nosotros llevamos dentro ese mismo defecto. Y por eso allí es donde ocurre esa polarización y donde podemos vernos de cuerpo entero en las relaciones con los demás. Allí se refleja lo que no queremos ver de nosotros mismos, por lo que la actitud nuestra en estas circunstancias es regresar la observación hacia nosotros mismos, ya que el problema no reside en el otro, sino en nuestra propia personalidad. Ahí reside precisamente la oportunidad de entrenarnos en los propósitos del amor, para aprender a no sufrir, no dejarnos afectar y expresar el amor a través del servicio, sea este de información o de acción. Aprender a instalar esos propósitos en nuestro interior es cuando requerimos un entrenamiento continuo, hasta que a nuestras acciones ya no les cueste tanto sacarnos de la reacción. El gimnasio ideal es entonces la vida cotidiana, la convivencia con los otros. Ese es el laboratorio más idóneo para esto. Comenzamos entonces en nuestro hogar, en casa, en familia, y continuamos en el trabajo y luego en la calle. Si logramos hacerlo en casa, lo de fuera será pan comido, fluirá más fácilmente, el entrenamiento será definitivamente más manejable. De ahí que se diga que en la convivencia humana es el lugar donde con mayor aceleramiento podemos trabajar aquello que nos molesta, entendiendo que si lo espiritual es exclusivamente individual, absolutamente no lo podemos hacer sin contar con el otro o la otra. Cuando vivimos o cuando se vive en comunidad, el gimnasio es mucho más efectivo en nuestro desarrollo espiritual. Cuantas mayores dificultades tengamos, mayores serán las oportunidades que la vida nos ofrecerá en ese fortalecimiento para deshacernos de nuestros defectos. Esa es la idea de acercarnos cada vez más a la reacción cero. De la convivencia pacífica. La convivencia pacífica ya no es un diseño del destino, sino un diseño de amor para lograr la armonía. Pero primero hay que pasar por el destino en el sentido de aprender lo que nos falta hacer, o no nos será posible comprender el amor. La convivencia requiere necesariamente los respectivos acuerdos, y esos son bilaterales y requieren compromisos y lealtad. Los valores incondicionales son virtudes personales a las cuales no se les debe poner ningún tipo de condición, porque entonces vamos a dejar de dar lo mejor de nosotros. La ruta desde este propósito es proponernos convivir de una manera totalmente pacífica, armónica y respetuosa con todos los seres del universo. Y sobre este propósito se construye la nueva civilización. El propósito de convivencia da la común unidad, de la capacidad de compartir y no de competir, de servir y no de controlar, de asumir funciones y no de tener autoridades. Por eso se convierte en algo totalmente libre. ¿Cuál es el resultado de la sociedad de la competencia, del control y de la autoridad? Es lo que tenemos ahora. Ese resultado lleva miles de años aquí porque son 2 etapas evolutivas completas, 2 ciclos en que hemos repetido agresión y violencia, porque ese propósito no da para otra cosa. No nos vayamos a confundir, nuestra mente está muy confundida por la cultura, porque no ha sido clara la información que hemos tenido. Nuestro objetivo aquí es que sea clara, porque si no lo es, no vamos a lograr nuestro propósito.
convivencia armónica y pacífica. Decidimos respetar a alguien, pero eso es de una decisión unilateral, es un acuerdo, pero con nosotros mismos. Si cualquier día decidimos dejar de hacer eso, no fuimos desleales, simplemente rompimos nuestro compromiso con nosotros. Entonces nos ganó el ego y triunfó la ignorancia. Lo social es convivencia y convivencia es socializar. El propósito personal necesita apoyarse en lo social. El propósito personal es que aspiramos a ser felices por nosotros mismos, a tener una paz invulnerable en nuestro interior, que sea independiente de lo que suceda a nuestro alrededor. Ese es el propósito personal. Pero resulta que ese propósito personal no se puede lograr sin el propósito social. No podemos hacer eso sin los demás. Necesitamos a las demás personas y a los demás seres para cumplir nuestro propósito personal. Y ahí empieza la convivencia. Observemos dos cosas. Si dijéramos que nuestro propósito es subsistencia, aspiramos a tener una vida excelente, por supuesto que es un propósito válido, pero una vida excelente, ¿cómo aspiramos a subsistir excelentemente? Eso implica lo que pasa en nuestra sociedad actual. Eso requiere propiedad, competencia, control y autoridad. Ese es el diseño para subsistir, porque subsistir significa luchar contra otro, y eso se llama la ley de la supervivencia dentro de la ley de la naturaleza. Ese es el aspecto del instinto del que nos hemos propuesto desconectarnos desde el centro de comprensión racional. Mientras nosotros estamos regidos por el instinto de supervivencia, estamos dentro de las cadenas de alimentación, estamos dentro del orden de los depredadores y dentro de ese orden no existe la más mínima posibilidad de convivencia pacífica. No existe porque no está diseñado para eso. Está diseñado para otra cosa. No hay sino una sola forma de que pudiéramos cumplir nuestro propósito de convivencia pacífica, y sería renunciando a la subsistencia del instinto de supervivencia. Tenemos que renunciar a eso. El asunto es que la evolución es algo individual y personal, y es suficiente para contribuir a la paz del mundo con que una persona se vuelva pacífica. Eso contribuye, pero no contribuye a la paz del mundo si queremos imponerle la paz al otro. Eso a lo que contribuye es a la violencia. Es un asunto sencillo en la libertad del proceso de evolución. Cualquier cosa que sea impuesta, prohibida o agredida está totalmente en contra del principio de amor. Y por eso es que muchas personas cometen el error sencillo de que, como esto es bueno para mí, considero que es bueno para los demás y se lo impongo a ellos. Y creen que eso es amor. Y resulta que eso no es amor, eso es egoísmo. Lo que necesitamos es trabajar sobre nosotros mismos, aceptando la experiencia de los demás, y poco a poco, a través de dar el ejemplo de mostrar resultados, es que las personas se van sintonizando y toda la humanidad irá dando el paso. Pero eso es un proceso. Pacífica es la persona que alcanza el pasaporte del ciudadano universal, ya que cuando nos declaramos seres de paz en pensamiento, palabra y obra, jamás volveremos a encontrar una agresión en nuestra vida de nada ni de nadie. Lo que respeta todo, lo asume todo. De ahí que si logramos que las personas en las relaciones manejen la misma información, la relación llegará a tener una estabilidad y una satisfacción absolutamente extraordinaria. Como un entrenamiento permanente de vida, comenzamos a practicar lo que significa el respeto profundo a todas las creaciones, formas de vida y funciones que existen en el universo. Con ello, lo más evidente que encontraremos haciendo este ejercicio es más y más paz interior. Aun cuando a veces pareciera no tan evidente, hay una realidad maravillosa en el universo.
Cuando una persona se declara en total y absoluto estado de paz, se hace correspondiente con ser respetado total y absolutamente por todos los demás seres del universo. Eso a veces no parece tan evidente, puesto que seguimos desenvolviéndonos normalmente en nuestra vida, pero de pronto nos damos cuenta de que empezamos a no tener realmente conflictos con nada ni con nadie. El primer trabajo para poder servir de verdad es aprender a respetar. En algunas ocasiones escuchamos personas que cuando comienzan a darse cuenta de que en el universo existen otros seres con mayor desarrollo y otras civilizaciones más avanzadas que las nuestras, que pueden ser tan maravillosas que las personas se entusiasman con querer participar de esto y hacen la siguiente pregunta: díganme cómo hay que servir para poder acceder a esto. Yo estoy dispuesto a servir. Esa intención es maravillosa. Sin embargo, mientras no hayamos comprendido profundamente el significado de respeto, la posibilidad de servir va a estar totalmente limitada. Por eso, primero necesitamos trabajar y entrenarnos en el respeto, de poner las armas del egoísmo completamente. Armas tales como agredir, obligar, imponer e interferir. De poner las armas es renunciar a cualquier nivel de agresión en pensamiento, palabra y obra. Solo en ese momento seremos totalmente pacíficos y amorosos, con la correspondencia de vivir en paz y en amor en cualquier lugar del universo donde estemos. Porque si vivimos en un lugar donde las demás personas todavía no han comprendido esto y nos hacemos parte de eso, la vida y el universo se encargarán de apartar de nosotros aquello que no corresponda con nuestro amor. El estado de paz interior nos hace correspondientes con un mundo de paz en cualquier lugar donde estemos. Ese es el secreto. Utilizar ese espejo. El sistema de creencias que está en la mente de todos nosotros, sin excepción, necesitamos transformarlo a través de un proceso de comprensión, y para poder hacerlo, el mejor ejercicio que hay es observar con quién nos sentimos mal. Aquello con lo que nos sentimos mal, que no aceptamos, que rechazamos, aquello con lo cual sufrimos, entramos en conflicto, nos está mostrando claramente las limitaciones mentales que tenemos nosotros. Y ahí está la maravillosa oportunidad de autotransformarnos, siempre y cuando renunciemos a querer cambiar el espejo que está afuera y que tenemos enfrente. Romper el espejo no cambia nuestra imagen, es exactamente lo que hace la persona que trata de cambiar a los demás o que trata de cambiar el medio. Para solucionarlo, lo más fácil es romper el espejo, pero la imagen sigue ahí, sigue igual. La persona con sabiduría sabe que el espejo es una herramienta que le está mostrando lo que él necesita cambiar en sí mismo. Entonces, esa persona empieza a trabajar sobre sí misma y cada día se mira al espejo para verificar la transformación que él está haciendo. Cuando la figura que vea en el espejo sea totalmente de amor, maravillosa, y lo llene de paz, de felicidad y de satisfacción, él habrá terminado el trabajo consigo mismo. Eso es lo que puede hacerse a partir de los 18 años de edad. Sí, ya sabemos cuál es el camino, está delante nuestro. Esto es lo que hemos estado trabajando en los procesos de información de amor, legados por el maestro Gerardo Schmedlin Torres, y que se trabaja como limpieza de la mente. Ya sabemos cómo se adquieren las limitaciones, ya sabemos cómo empezar a trabajar sobre nosotros mismos para limpiarlos. La programación pedagógica del destino toma 18 años. La programación puede comenzarse después de esa edad. Antes de esa edad, la función de los padres y pedagogos simplemente es de facilitar la instalación de un destino apropiado y manejable por el joven, para que él, a partir de los 18,
empiece a trabajarlo por sí mismo con buena información. ¿Estamos dentro? Tenemos que aprender a no depender de otros, a no mirar en sus ojos. No hay pistas en sus ojos, son tan inconscientes como lo somos ahora. ¿Cómo pueden definirnos? Lo que estamos haciendo continuamente es mirarnos en los ojos de los otros para encontrar lo que somos. Claro, algunos reflejos están ahí, el rostro se refleja, pero ese rostro no somos nosotros. Estamos muy lejos detrás de ese rostro que vemos en ese espejo. El exterior solo refleja nuestro exterior, porque lo interior solo lo podemos ver únicamente nosotros. Algunas veces lo exterior nos ofrece condiciones y situaciones que nos permite poder mirar la oscuridad o el malestar que se moviliza en nuestro mundo privado. Lo real es que nuestro rostro ha estado cambiando tanto que no puede ser nuestro rostro. En alguna parte oculta, en las profundidades de nuestra interioridad, está nuestra conciencia, y ella nunca se refleja en los ojos de algún otro. Nuestro ser nunca se refleja en los ojos de los demás. Por lo tanto, tenemos que llegar a conocer nuestro ser de una sola manera, y es cerrando los ojos a todos los espejos. Tenemos que adentrarnos en nuestra propia existencia interna, hacerle frente directamente. Nadie puede darnos una idea de ella, de lo que es verdaderamente. Nosotros mismos podemos conocerla, pero no a partir de otros. Nunca puede ser un conocimiento prestado, solo puede ser una experiencia directa, un experimentar directo e inmediato. Si uno no decide abrirse paso entre la comunidad, sin herir a nadie, pero sin comprometer tampoco la conciencia con ese comportamiento diseccionado por los defectos inferiores e internos de las demás personas, nunca lograremos autodescubrirnos. No podríamos trabajar sobre el estudio, comprensión y manejo de dichos defectos, ya que la idea es que aprendamos de manera permanente a no permitir que los defectos y las emociones negativas tomen el control o comanden nuestro comportamiento. Resolvámonos a aprender a compartir con los demás en convivencias y en comunidad. Aprendamos de las personas que nos rodean las cosas buenas que tienen, pero aprendamos a tomar distancia de su canción psicológica, cantaleta, quejumbre, lenguaje negativo, lamentos, comportamientos reactivos y toxicidad, donde ellos expresan todo su mundo negativo. De ahí que se manifieste constantemente que es precisamente en la convivencia humana donde podemos crecer efectivamente en nuestra interioridad. Recordemos que uno no es nadie para estar censurando a quienes nos rodean. Tampoco tenemos el poder para controlar lo que otra persona debe decir o hacer, pero tampoco nadie tiene el derecho ni la potestad de obligarnos a que nos comportemos ante la vida y ante las personas como nos lo quieran imponer. No deberíamos condenar a quien no piensa como nosotros. Todos debemos darnos a la tarea de aprender a convivir, no descargar en los demás nuestras presiones emocionales y dejar los malos hábitos de culpar a los demás de lo que nos pasa. Cada quien debe asumir sus propias responsabilidades, no delegar en los demás los deberes y obligaciones que uno tiene o que le corresponde hacer. Todo aquel que viva en comunidad, casa, trabajo y calle debe estar dispuesto a servirle a sus congéneres, parientes, vecinos o amigos en lo que pueda y cuando sea necesario. El que se niega a servir está cerrando él mismo las puertas que son en su propio beneficio. Tengamos fuerza y voluntad para aceptar a los demás tal como son. Ese es el trabajo consciente con nosotros mismos. Solo recordemos que aceptar al otro como es significa el verdadero respeto. Efectos de los reflejos. Cuando aprendemos a obtener enseñanza de toda circunstancia de la vida, las relaciones humanas son el mejor terreno y escenario para ello.
Permanecemos en alerta continua y descubriremos entonces que en los problemas con los otros están reflejados nuestros propios defectos psicológicos. Muchos problemas obedecen al miedo, pues el temor mantiene los problemas vivos. Se le teme a la vida, a la muerte, al que dirán, al dice que se dice, a la miseria, al hambre, a la desnudez, a la cárcel, a todo se le teme, y debido a esto los problemas se hacen cada vez más insolubles y más fuertes. Sobredimensionamos cualquier dificultad. No sobra recordar que el temor y el miedo paralizan nuestros pensamientos y nuestras acciones. Cuando resaltamos lo negativo y le prestamos nuestra atención, le damos fuerza y poder. En un problema económico, ¿qué tenemos? La ruina, o tenemos que pagar determinada deuda, porque si no la pagamos nos embargan, nos metemos en litigios legales. En un problema de familia, ¿qué tenemos? Tenemos al que dirán, a la lengua viperina y envidiosa, al escándalo, a los intereses creados. Pero si se elimina el temor, ¿en qué queda el problema? Todo se esfuma, se vuelve nada. No podemos y no debemos dejarnos manipular por las apariencias, porque ellas engañan. Existe una tendencia general a juzgar equivocadamente a quienes entran en nuestra vida. Pero, ¿por qué se juzga equivocadamente y de manera apresurada? ¿Cuál es el motivo? Sucede que cada cual proyecta sus defectos psicológicos sobre los demás. Cada cual ve en el otro u otra sus propios defectos. Los defectos que a otros endilgamos los tenemos muy sobrados en nosotros. Juzgamos a otros como nosotros somos. Lo que comúnmente llamamos apatía, ese sentimiento de rechazo o repulsión repentina y sin motivo alguno por alguien, expresado en frases como «esa persona me cae gorda», «esa persona me huele mal», «hay algo que no me gusta con esa persona». ¿Por qué, si nunca la hemos visto, si hasta ahora nos la acaban de presentar? ¿Qué sucedió? ¿Por qué nos causa tanto malestar esa persona si ni la conocemos? ¿Qué ha sucedido ahí? Sencillamente vemos sobre esa persona nuestros mismísimos defectos psicológicos. Posiblemente hemos visto en esa persona el defecto más grave que tenemos y a nadie le gusta ver sus defectos, ver sus miserias internas. La realidad es que esa persona se ha convertido en el espejo donde vemos nuestro lado negativo y defectuoso. Si nos encontramos en alerta y vigilantes, conscientes en el trabajo personal, el estar como espectadores, observándonos continuamente, en vez de estar criticando la persona que nos cae tan gorda, lo que hacemos es autoobservarnos para ver qué es lo que está pasando y descubrir qué defecto es el que se reflejó en aquella persona y por lo que nos cae mal. ¿Por qué juzgamos apresuradamente? ¿Por qué tenemos tendencia a ver en el otro toda clase de defectos? Sencillamente porque vemos proyectado en ellos nuestros propios defectos. Los juzgamos equivocadamente. Nuestro juicio resulta equivocado, falso. Vemos los hechos ajenos y tenemos la intensa tendencia a interpretarlos erróneamente. No somos capaces de ver los hechos ajenos con ecuanimidad, con serenidad. Siempre los calificamos erróneamente. Recordemos que hay virtud en los malvados y que hay maldad en los virtuosos. Los defectos que cargamos en nuestro interior nos vuelven injustos para con quienes nos relacionamos. Nosotros nos amargamos la vida con nuestros defectos. Nos amargamos a nosotros mismos y lo más grave es que también se la amargamos a los demás. Aunque visto desde el otro lado, el otro se la está amargando a sí mismo, igual que nosotros. El defecto de los celos, por ejemplo, ¿cuánto daño han hecho? Existen celos políticos, celos de tipo religioso, celos de tipo profesional, celos pasionarios o vulgares.
de una persona por la otra. Los celos son ciegos, no saben de lógica, no razonan, no entienden nada de ciencia ni escuchan razones. ¿Cuántos casos de muerte se ven por los celos? Los celos profesionales, ¿cuánto daño hacen? Parecen multiplicarse espantosamente en el círculo artístico, político, religioso, educativo, administrativo, deportivo. En cada uno hay celos muchas veces inmanejables que conducen únicamente a destruir al oponente. Por lo común juzgamos un acto ajeno en forma equivocada de acuerdo con nuestros defectos y el resultado es precisamente la calumnia. La tendencia es dejarnos llevar por las apariencias. Determinado acto puede ser juzgado en una forma y la realidad es otra. Un hecho cualquiera podría ser juzgado en determinada forma y de cierto modo, y no coincidir el juicio con el hecho, porque resulta que el hecho tiene otro sentido, diferente al juicio, y entonces el juicio es equivocado. Al haber juicio equivocado, se ofende al otro, y quien emite el juicio equivocado también se ofende a sí mismo y se causa dolor. Saber vivir es difícil, pues vivimos en un mundo de apariencias, un mundo ilusorio, y tenemos la tendencia a identificarnos con esas apariencias. Dentro de nosotros existen factores psicológicos espantosos que ignoramos y que jamás admitiríamos tener. Si a nosotros mismos no nos conocemos, ¿cómo podemos afirmar nosotros que conocemos a los demás, que conocemos a nuestros amigos, que conocemos a la gente? Si nos conociéramos a nosotros mismos, todo sería muy diferente. ¿Y cómo podríamos conocernos a nosotros mismos si no dirigimos jamás la inteligencia hacia adentro, hacia nuestro interior, si no nos acordamos nunca de nosotros mismos? Debido a que estamos embelesados con los estímulos externos, precisamente con las apariencias de la vida, estamos fascinados por los distintos eventos, sucesos o acontecimientos que llegan a nosotros. Los múltiples problemas de la existencia nos tienen atrapados, los vemos insolubles, creemos que son eternos, no nos damos cuenta que tienen un principio y que tienen un fin. No debemos vivir más como autómatas, debemos vivir en estado de alerta, constante, con atención plena, conscientes. Estamos viviendo como en un estado de coma, interiormente dormidos. No debemos vivir más como autómatas, debemos vivir en estado de alerta constante, con atención plena y conscientes. Primero, no nos conocemos a nosotros mismos. Segundo, proyectamos nuestros defectos psicológicos sobre los demás y vemos en los demás nuestros propios defectos. Tercero, juzgamos equivocadamente las acciones de los demás. Cuarto, tales acciones no coinciden con el juicio que nosotros emitimos. Quinto, el juicio que nosotros emitimos es en realidad fruto del propio defecto psicológico que sobre el otro o los otros nosotros hemos proyectado. Las personas que están en nuestro entorno nos están sirviendo de espejo, pero nosotros no nos damos cuenta de que esas personas con las que nos relacionamos están únicamente reflejando nuestros propios estados internos. Nuestro juicio no es libre, está condicionado por nuestros defectos. Una mente que proyecta sus propios errores no es una mente libre, no es una mente que pueda aprender, capturar la realidad de las cosas, la realidad de los fenómenos, la realidad de los hechos, la realidad de las circunstancias que por todas partes nos rodean. Una mente así, si no sirve para comprender las cosas terrenales, ¿cómo servirá para entender la vida de los grandes maestros e iniciados o las cosas espirituales? Incuestionablemente se fallará. Lo vital es no dejarnos llevar por las apariencias, no dejarnos capturar por los eventos o por las circunstancias. Antes bien,
estar en alerta para descubrir en tales eventos nuestros propios estados de tipo psicológico. Cada circunstancia de la vida, el colegio, la casa, el trabajo, la calle o donde sea, nos brindan maravillosas oportunidades, y si estamos vigilantes, lograremos aprender nuestros propios defectos que proyectamos sobre los demás. El otro es el espejo donde podemos ver nuestros defectos. Debemos aprender a vernos en los demás. Lo fundamental es la comprensión de nosotros mismos, y esto es posible cuando somos conscientes de ello. ¿Te gustó esta información? Suscríbete y activa las notificaciones para mucho más contenido para tu aprendizaje y transformación. Hasta pronto.